Los circuitos osciladores son la base de innumerables aplicaciones electrónicas, desde relojes hasta sistemas de comunicación, y en el corazón de muchos de ellos encontramos a nuestro viejo conocido, el amplificador operacional, el cual, a partir de voltajes de corriente continua, es capaz de generar señales alternas, ya sean senoidales, triangulares o cuadradas. Pero en muchas ocasiones no queremos que nuestro amplificador operacional sea un oscilador, sino un amplificador. ¿Cómo evitamos que nuestro amplificador empiece a oscilar sin control? Bueno, te presento la curva de margen de fase versus carga capacitiva. Esta gráfica es clave para diseñadores electrónicos que desean utilizar un amplificador operacional en aplicaciones con cargas capacitivas. Esta gráfica muestra cómo el margen de fase varía en función de la carga capacitiva conectada a su salida. En el eje X tenemos la carga capacitiva en picofaradios o en nanofaradios, en escala logarítmica, desde valores muy pequeños hasta valores relativamente grandes, 1000 picofaradios o más. En el eje vertical tenemos el margen de fase en grados, que representa la estabilidad del amplificador en lazo cerrado. ¿Qué significa el margen de fase? El margen de fase es una medida de la estabilidad del sistema retroalimentado. Se define como el ángulo por el cual la fase está por encima de 180 grados en el punto donde la ganancia en lazo abierto es igual a 1, o lo que es lo mismo 0 decibeles. Un margen de fase alto, 60 grados o más, indica una respuesta estable, con poco o ningún sobreimpulso. Un margen de fase bajo, menor a 45 grados, indica que el sistema es inestable o propenso a oscilaciones. Por ejemplo, en esta gráfica que corresponde a este amplificador operacional, con una carga de 20 picofaradios y una resistencia de 2 kΩ, el margen de fase está cercano a los 60 grados, o sea, sería un circuito estable. A medida que aumenta el valor de la carga capacitiva, ese margen de fase cae a los 40 grados, lo que indica que es menos estable. Y para valores de mayores a 500 picofaradios, ya el sistema es inestable. En la vida real, ¿dónde podemos encontrar cargas capacitivas a la salida de un amplificador operacional? Bueno, tenemos varios casos. El primero, los cables largos y las pistas de una tarjeta PCB actúan como capacitores distribuidos, agregando una capacitancia parásita a la salida del amplificador operacional. ¿Por qué ocurre esto? La capacitancia parásita surge entre cualquier par de conductores separados por un dieléctrico. En la figura se identifican múltiples áreas donde aparece la capacitancia parásita. Siempre que exista capacitancia parásita, esta se debe a dos fuentes. La primera, la capacitancia propia, que aparece como una capacitancia alta no deseada entre dos conductores o un conductor y la Tierra. La otra fuente es la capacitancia mutua, que se da entre dos estructuras conductoras que están cada una referenciadas a una tercera estructura. Por ejemplo, un plano de alimentación o un plano de tierra con respecto a un conductor. La capacitancia es grande cuando la separación entre pistas es pequeña y es baja cuando la separación entre pistas es mayor. La segunda fuente de capacitancias a la salida de un amplificador operacional son los convertidores análogo a digital. Estos introducen capacitancia de muestreo debido al capacitor interno de retención y muestra. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, los conversores análogo a digital necesitan un capacitor interno para almacenar la señal de entrada antes de digitalizarla. Cuando el conversor análogo digital se activa, este capacitor se carga y se descarga rápidamente, generando un pulso de corriente transitorio en la salida del amplificador operacional. Entonces, esta capacitancia puede generar oscilaciones si el amplificador no tiene las características necesarias para manejar
altas capacitancias. La tercera fuente de carga capacitiva a la salida de un amplificador operacional son los transistores de efecto de campo. Estos introducen tres tipos de capacitancia: la capacitancia de entrada, identificada como CGS, la capacitancia de salida y la capacitancia drenaje cuerpo, CDS. Entre estas tres, la más crítica es la capacitancia de salida, porque introduce el efecto Miller, aumentando la carga capacitiva vista por el amplificador operacional. Para terminar, vamos a dar algunos consejos que nos ayudarán a mejorar ese margen de fase en cualquiera de las aplicaciones que vimos anteriormente. Por ejemplo, usar redes de compensación RC antes de conectar la salida del amplificador a un convertidor análogo digital. Implementar buffers de baja impedancia de salida cuando vayamos a utilizarlos conectados a transistores de efecto de campo. Minimizar la longitud de pistas y cables en el diseño de una tarjeta PCB y seleccionar amplificadores adecuados para manejar cargas capacitivas. El criterio para seleccionar el amplificador lo podemos encontrar en el datasheet CLOAD, que nos indica la carga capacitiva típica que puede producir que nuestro margen de fase se degrade. Con esto terminamos el tema. No olviden compartir el video y darle me gusta para que muchos más estudiantes aprendan. Nos vemos en la próxima clase.